Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús, donde nos gusta conocer más a Jesús a través de la Biblia. Estamos ya casi terminando esta pequeña serie sobre los primeros 3 versículos de Hebreos. Vamos a seguir profundizando en Hebreos, pero esta pequeña serie donde estábamos enfocándonos en los primeros 3 versículos ya casi termina. Si es tu primera vez escuchando este podcast, te quiero animar a que vayas a escuchar los otros episodios, porque hemos cubierto diferentes atributos que menciona aquí Hebreos sobre Jesús, que son importantes, que el Hijo, siendo Jesús, habla por el Padre, el Hijo es el heredero, el Hijo refleja la gloria de Dios y es la representación exacta de su naturaleza. Y en nuestro último episodio hablamos de cómo el Hijo sostiene todas las cosas y lo que significa eso. El día de hoy vamos la quinta parte, hablando sobre cómo el Hijo hizo purificación de los pecados. Entonces, son palabras muy cristianas que usamos mucho, la palabra pecado, purificación, pero ¿qué significa eso? Yo creo que es importante que podamos entenderlo adecuadamente para poder entender el evangelio, que es tan enriquecedor para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento de la fe y nuestra relación con Dios, etc. Entonces, leo los primeros 3 versículos y después se lo paso a usted, Doc. Ok, perfecto. Así nos puede ayudar a entender qué significa esas palabras, pero Hebreos 1, del 1 al 3, dice así. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué significa eso, Doc? ¿Por dónde comenzamos para entender la purificación de los pecados? Pues mira, yo creo que vamos a comenzar desde el principio. En el principio Dios, vemos Sí. en la Biblia, ¿verdad? Cuando comienza la Biblia dice en el principio Dios. Entonces nos habla capítulos 1 y 2 de Génesis, nos habla, ¿verdad? De la creación. Capítulo 1, ¿verdad? La creación de todo, todas las cosas. Y finalmente el capítulo 2 es un énfasis sobre la creación máxima que es la humanidad, ¿verdad? Notamos que la Biblia nos dice claramente que cuando Dios hizo la creación, ¿verdad? Y vio que todo era bueno. Pero sin embargo, cuando terminó y la creación del ser humano, ¿verdad? Del hombre y la mujer, Adán y Eva, dice que fueron muy buenos. Entonces, claro, al usar la palabra pecado, hizo purificación de pecado, muchas personas primeramente hay algunos que se sienten muy ofendidos. Me recuerdo hace años, cuando estuve en España, mi esposa y yo nos conocimos allá, estuve ministrando y como misionero en España. Una vez hablando a una joven, estuvimos hablando y era una joven atea, totalmente atea, y ella aún podía, estaba estudiando filosofía en la universidad allá en Madrid y ella aún podía leer el texto griego, imagínate hasta qué punto. Y entonces me encontré con ella y estuvimos hablando y entonces yo le hablé sobre el pecado y ella me dijo la única vez en mi vida que me recuerdo así por encima que es pecado, que no tenía ni idea esa palabra, ¿verdad? Como dije, era atea y no tenía ni idea lo que significaba y por qué. Entonces yo abrí mi Biblia, tenía mi Biblia conmigo y le abrí a Gálatas capítulo 5 y le leí, no, por cierto, yo le dije a ella, si quiere, mira, lee esto, y entonces ella comenzó a leer las obras de la carne. Y de repente esta joven
eh, y no fue que yo le dije algo malo ni nada así. Al leer tuvo una convicción y un entendimiento que empezó a llorar. Y me dijo, a Wow. mí nunca nadie me dijo esto. Wow. Yo no sabía lo que era esto. Entonces digo esto porque en nuestra cultura de hoy en día hay personas que se sienten muy ofendidas, ¿verdad? Ujú, Personas que de repente dicen, no, no, yo no soy pecador o esos son ujú, inventos de la iglesia, esos son inventos de la Biblia, es mentira. Pero la ujú, Biblia, si miramos a través de toda la Biblia, de Génesis capítulo 3 hasta el final, casi lo último de la Biblia en el libro de Apocalipsis, hasta el capítulo número 20, todo eso, toda la humanidad, toda la creación está impactada y afectada por el pecado. Lo ujú. notamos, ¿verdad? Cuando los hijos después, ¿verdad? Caín y Abel, cuando Caín mata a su hermano, notamos tantos ejemplos en la Biblia de la causa, no solamente la causa, pero lo que es el efecto, el impacto del pecado a través de toda la humanidad. Y Sí. entonces, sin embargo, notamos al final de la Biblia, capítulo número 21 y 22 de Apocalipsis, cómo regresa al comienzo. En otras palabras, ya el pecado es juzgado, ya Satanás es juzgado, todo lo malo es juzgado, la muerte es juzgada. Y entonces notamos un regreso Mm. a lo que Dios, el plan original y lo que había hecho. Y Al todo jardín. esto Sí. en la obra Ujú. redentora de Jesucristo. Y si notamos aún en Génesis capítulo 3, si quieres, mira un momentito en tu Biblia, ahí puede leerlo, el verso 15. Notamos, aunque el ser humano en la representación de Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios, no creyeron a Dios, mira cómo Dios tenía ya su plan en orden. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, o sea, tu descendiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí hablando de Jesús. Exactamente. La primera promesa es lo que se llama en términos teológicos, ¿verdad? El proto-evangelium. En otras palabras, la primera mención del evangelio. Mm, Y tanto los rabinos, ¿verdad? Muchos de los rabinos, aun que no creen en Jesucristo, dicen que es la primera mención de lo que es el Mesías que va a venir. Y claro, nosotros como creyentes en Jesús creemos que ya se ha cumplido en la persona y obra de Jesucristo. ujú, Pero el por qué, porque no había una manera de nosotros como seres humanos, hubo una ruptura en nuestra relación con Dios. Y por eso, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, miramos capítulo 1 y 2 de Génesis, entonces número 3 vemos cómo entra el pecado, después comienza con Éxodo y uno mira el libro de Éxodo y dice, wow, qué bueno, mira todo esto, la historia de Moisés, lo que es Israel, etcétera, Faraón, pero de repente llegamos al tercer libro, ¿verdad? En el orden nuestro, y el tercer libro es Levítico. Y mm. cuando empezamos ahí decimos, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¿Verdad? Matar, sacrificar estos animales, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas no entienden el por qué. Y en realidad es porque muchas veces en nuestra cultura occidental no tenemos culturalmente, generalmente, no tenemos el concepto de templos como en el mundo antiguo, ¿verdad? Mm, Aunque existen países como en partes de África, también de Asia, América Latina, hay templos, etcétera, pero sin embargo no tenemos esa cultura o esa trayectoria de cultura de entender lo que eran los templos y por qué se necesitaba purificarse o ser limpios de pecado, ¿verdad? ujú.
Entonces, por eso creo que es tan importante que miremos no solamente la Biblia y el mundo bíblico, sino nosotros también necesitamos una manera de tener acceso a Dios. Y aquí el autor nos dice a través de Jesucristo que nos limpió o purificó de nuestro pecado. Ok, muy bien, sí, eso es algo que vemos a través de toda la Biblia, como bien dices, Ujú, Doc, desde las primeras páginas, el problema que surge cuando Adán y Eva toman del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y después vemos cómo empieza un ciclo de pecado que ujú. empeora, pero desde el principio la promesa de que va a haber una solución, de que va a haber un Mesías que viene, que es necesario para poder reconciliarnos con Dios y romper este problema. Pero para los que quizás han escuchado esa palabra toda su vida y han crecido en la iglesia, pero realmente no entienden bien qué significa, o para los que son nuevos a la fe, ¿cómo usted daría una definición de la palabra pecado, que es una palabra que usamos mucho como cristianos, pero el resto del mundo no lo usa tanto? Ujú. ¿Cómo usted daría una definición de esa palabra pecado, que en palabras simples? Pues yo diría es rebelión contra Dios, Mm. desobediencia contra Dios y sus mandamientos y su palabra, de una manera Mm. sencilla. Rebelión contra Dios, gracias. Eso, yo creo que ya podemos tener un concepto con eso, ¿no? Es rebelión contra Dios, desobediencia, y tenemos una tendencia a hacer eso, ¿no? Con nuestro Sí. corazón, y eso es parte del problema que viene a solucionar Jesús. Y ahora, hablando de, después Levítico, vemos un ejemplo de sacrificio que se hacía una vez al año por los pecados de Israel específicamente, y en ese momento eran purificados o como usted dijo, ya son limpios todos los pecados, perdonados, para que podamos entenderlo. Y después vemos eso últimamente que se cumple en Jesús, que el autor de Hebreos después nos dice que es el sacrificio, el último sacrificio, el sacrificio que necesitábamos, y ya no hay necesidad para más sacrificios después de Jesús. Exactamente. Um, pero aún para los que dicen, ok, yo entiendo que era algo cultural, lo de los sacrificios de los animales y eso, pero ¿por qué es el plan de Dios? ¿Por qué desde antes de la creación era el plan Jesús? No fue como un plan B que Dios dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues manda a Jesús. Fue como desde el siempre fue la historia de redención que tenía Sí. planeada. Um, ¿Por qué quería un sacrificio Dios? ¿Por qué era necesario que un humano, Dios Ujú, hecho carne como humano, muriera de una manera tan, unos dirían, fuerte o grotesca o violenta, ujú. um, para que podamos ser perdonados? ¿Por qué es necesario la cruz? Pues mira, hay varias escrituras que pueden ayudarnos mucho a entender esto. Uno es el de los más famosos, diría yo, en el Antiguo Testamento, es Isaías capítulo 53, ¿verdad? Donde dice que Él llevó nuestro pecado, el cual fue limpio y sin mancha, llevó Ujú, nuestro pecado. También vemos me parece que es Génesis 22, con Abraham, cuando llevó a, a su hijo, ¿verdad? Isaac, aunque nosotros decimos sacrificarlo, pero no fue sacrificado porque no murió, pero también es como un tipo de Cristo. ujú, Entonces, la razón, Juan 3:16 otra vez nos dice, por tanto, Dios amó al mundo. Dios hizo por nosotros en la persona de Jesucristo lo que nosotros no podíamos hacer. La Biblia dice claramente que somos salvos por gracia, no por obras. En otras palabras, ni tú, ni yo, ni nuestros familiares, ninguno de nosotros podemos salvarnos, y menos salvar ujú, al mundo, ¿verdad? Y entonces tenía que ser Dios tomando manos en el asunto, para decirlo de una manera. Por eso fue que vino Jesucristo. Por eso fue ujú, que Jesús dio su vida de una manera voluntaria, y la dio no solamente para los que iban a ser redimidos, pero también para los enemigos, ¿verdad? Pablo escribe en Romanos, aunque nosotros siendo enemigos de Dios, y alguien puede decir, ay, yo no soy enemigo de Dios. Sí lo somos, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de Adán y Eva nosotros hemos heredado el pecado, ¿verdad? Algunas religiones dicen
que el pecado en realidad no existe, que es como una especie de un error, ¿verdad? Pero no, la Biblia categóricamente lo dice de una manera muy clara, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos o apartados, ¿verdad? De la gloria de Dios. En otras palabras, que nosotros no podemos por nosotros mismos tener esa relación, esa intimidad que se tenía la humanidad, Adán y Eva, en Génesis capítulo 1 y capítulo número 2. Sin embargo, vemos al final de Apocalipsis, los últimos 2 capítulos, donde hay una intimidad otra vez, cielo nuevo, tierra nueva, donde Dios, ¿verdad? Otra vez podemos tener esa comunión que tuvimos al principio. Por eso es tan importante lo que el autor de Hebreos nos declara aquí. Sí. Wow. Es el amor y gracia de Dios, como se dice ahí que vemos, y su justicia, de que También, es por eso también muchos dicen, ¿por qué era necesario? Porque Dios es justo, porque Dios ama, exactamente. pero también es justo, y bueno, ahí sería todo otro tema, ¿no? Pero como bien dice, lo que es parte esencial del Evangelio, estaba pensando yo en 1 Corintios capítulo 15, que es como un resumen del Evangelio en Sí, palabras cortas, que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3, dice, pues yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí dice el Evangelio rápidamente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Entonces aquí dice rápidamente el Evangelio, y dice, lo incluye, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, yo he visto recientemente, bueno, quizá no es solamente recientemente, ¿no? Pero yo lo he visto recientemente más, que muchos pastores o teólogos han predicado sobre la cruz y sobre el Evangelio, pero sin incluir la palabra pecado, como usted dice, de que sí, se ha vuelto una palabra ofensiva, una palabra que puede hacer que la gente se aleje en vez de sí, que se sientan atraídos al Evangelio. Y para los que no sepan, las palabras teológicas es la teoría de expiación, que la expiación era como lo que estamos hablando en Levítico, de que son purificados los pecados, pero por el sacrificio del cordero. Pero hay diferentes teorías, y todos son verdades. Yo diría que es como un diamante que lo giras un tantito a la luz y ves un aspecto diferente y una verdad diferente del Evangelio, de que Cristo es victorioso en la cruz sobre la muerte, sobre el enemigo, de que en la cruz Jesús fue un ejemplo de lo que significa amar, del amor que Dios tiene por la humanidad. Y yo diría que todo eso es verdad, pero a veces se ha predicado eso y se ha ignorado el aspecto de sustitución por nuestros pecados. La palabra teológica es expiación sustitutiva penal, que es muchas palabras ahí, pero significa que Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, Doc, ¿por qué cree que hemos visto más eso teológicamente en las prédicas? Y usted diría que si es un aspecto clave, importante para el Evangelio esto. pues como habíamos mencionado antes, ¿verdad? El ser humano está apartado, está separado de Dios. Entonces, por eso fue que vino Jesús, para restaurar lo que se había perdido en el sentido por el pecado, la rebelión contra Dios. Y yo creo que Pablo también nos describe en Efesios, y vamos a mirar eso si quieres un momentito en capítulo 2, versos del 11 adelante, porque también nos ayuda a entender mejor el concepto, no solamente de la muerte de Jesús, de la justificación, porque nosotros somos justificados, ¿verdad? La ley de Dios fue cumplida en Cristo Jesús, pero aparte de eso también reconciliados, ¿verdad? Con Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso del 11 adelante. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles, los no judíos, vamos a decir, los no judíos, en la carne, que son llamados incircuncisión
por la tal llamada circuncisión. En otras palabras, aquí tenemos el no judío y el judío, ¿verdad? Hecha en la carne por manos humanas. Recuerden, verso 12, que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. En otras palabras, los no judíos estaban separados porque no eran parte del pueblo de Dios. Y claro, esto tiene mucho para explicar, pero voy a tratar de decirlo de una manera sencilla. Dios hizo un pacto, ¿verdad?, con Israel, pero sin embargo, los gentiles no tenían acceso en realidad y la promesa no era para ellos inicialmente, aunque sabemos que luego, y vamos a mirarlo aquí, que de los dos, el gentil y el judío, hizo un pueblo. Y vamos a continuar. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Y fijémonos, el pacto de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios hizo a través de Abraham, en lo cual de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones. A través de Israel, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con Israel. A través de el rey David, el pacto que de la simiente de él iban a ser el Mesías. Entonces, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, los gentiles, los no judíos, estaban apartados de Dios. No tenían una esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza estaba en conocer a Dios y tener una relación con Dios. Y fijémonos, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Aquí es como donde se pone bueno, para decirlo de una manera. Sí. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, los gentiles, han sido acercados por la sangre de Cristo. Podemos sustituir y decir por el sacrificio de Cristo. También la Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces, verso 14, porque Él mismo es nuestra paz, nuestro shalom. Shalom tiene que ver, no solamente, ¿verdad? Hay personas que cuando ven la traducción a paz, piensan, oh, es falta de guerra. No, el sentido es shalom. Y en el sentido de que habla de lo que es una relación completa, lo que es también una relación integral, donde uno como ser humano tiene relación con Dios, también puede significar, y relación favorable el uno con el otro. Entonces, fijémonos, porque Él, hablando de Cristo, su muerte y resurrección mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, que las promesas que Dios había dado a Israel ahora son promesas en lo cual el no judío también tiene acceso, derribando la pared intermedia de separación. Antes, como pueblos, estábamos separados, 15, verso 15, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él, otra vez en él significa en Cristo mismo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, shalom. Otra vez, relación integral, completa, todo el ser humano. Y para reconciliar, fijémonos, con Dios. Habíamos hablado de la justificación, pero también la reconciliación, esa relación que el ser humano tenía antes que entró el pecado, a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, la separación. Verso 17. Y vino y anunció paz a ustedes, shalom, a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos. Verso 18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos, fijémonos la importancia de todo, los dos juntos tienen nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, cuando aquí el autor de Hebreo, ¿verdad?, nos habla de purificación, hizo purificación de pecados,
nos habla de todo lo que uno tiene a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y Pablo también en Colosenses capítulo 1, verso 12, nos escribe, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. En otras palabras, de los dos somos un pueblo. Las barreras, Sí. el impedimento, la enemistad, el odio, el rencor, etcétera, etcétera, en Cristo está reconciliado. Por eso podemos Amén. decir las palabras aquí del autor de Hebreos. Él hizo purificación de pecados. En otras palabras, no solamente somos justificados, pero continuamos y tenemos acceso y libre albedrío a no pecar. En otras palabras, que podemos decirle no al pecado. Entonces tenemos el pasado, el presente, pero en el futuro también tenemos que el pecado no va a ser parte de nuestra naturaleza ni de la creación, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Así es. Wow. Hey, No, pues wow. mejor no lo puedo haber dicho. Yo creo que por eso no podemos hablar de un aspecto del evangelio sin después hablar del otro, porque todo va junto con pegado. Pero si Exactamente. algo queremos que puedan captar los oyentes hoy, ustedes, es que si no entendemos bien el problema, no vamos a entender bien la solución. Como usted dijo, si no entendemos bien Exactamente. el pecado, no entendemos bien la cruz. Si no entendemos la separación que tenemos, no vamos a entender el acceso que ahora tenemos. Si no entendemos la enemistad que teníamos, no vamos a entender la reconciliación que se Muy ofrece. bien. Si no entendemos nuestra culpabilidad, no vamos a entender el perdón. Si no entendemos que teníamos condenación, no vamos a entender que ahora tenemos justificación. Y si no entendemos que antes teníamos esclavitud, no vamos a apreciar la libertad, etcétera, etcétera. De oscuridad a luz. Todo por gracia de Dios. Entonces, me encanta Amén. que Hebreos desde el principio dice, mira, este es nuestro Señor, este es el Hijo que ahora ha hecho purificación de pecados. Y bueno, ahora vamos a comenzar a hablar más sobre él, ¿no? Después, Hebreos no para. Pero, pues gracias, Doc. Yo creo que esto es Igualmente, Elio. enriquecedor, sí, teológicamente, pero también para nuestra alma, nuestro espíritu. Mm. Entonces, bueno, nos veremos en nuestro próximo episodio y terminaremos esta pequeña serie sobre los primeros 3 versículos de Hebreos, y después estoy emocionado a seguir profundizando en Hebreos con usted, Doc. Que Dios los bendiga. Gracias a Igualmente. todos los que nos apoyan con sus reseñas, a los que escuchan Apple Podcasts, ahí dejar 5 estrellas en Spotify, y compartir esto con sus conocidos para que podamos alcanzar a más personas con este contenido. En realidad nos ayuda mucho a eso, entonces gracias. Y bueno, que sigan Bendiciones. conociendo más a Jesús a través de la Biblia. Sí, bendiciones.